Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más con ustedes aquí en Huella Deportiva, un café con, otra vez en un ambiente no habitual por toda esta realidad que está viviendo nuestro país, en especial nuestra provincia. Y pues nuevamente nosotros desde aquí, desde Huella Deportiva, siempre nos hemos mantenido al margen de cualquier tipo de injerencia o de tema político, pero sí es importante que el día de hoy pues volver a recalcar el tema de que se hace necesario un diálogo, ¿no? Un diálogo que permita a la gente de Otavalo, de Ibarra, de Cotacachi, en especial de Cotacachi, Atuntaqui y Otavalo, pues el hecho de que puedan ya alcanzar esa tan anhelada tranquilidad que todos necesitamos, ¿no? Que todo vuelva a su normalidad y que en realidad se sepan cerrar esas heridas que hasta el momento se han estado abriendo día tras día en este lamentable suceso que hemos estado ya viviendo. 21 días ya de movilización de nuestros hermanos indígenas, 21 días de resistencia y ahí está pues también el tema de poder entrar al diálogo. Desde hace un tiempo atrás, me parece que desde el día jueves o viernes ya en Cotacachi se han dado las primeras muestras ya de unión por el tema del diálogo. Aquí en Otavalo todavía aún no, pero que tengo entendido que eso es lo que se quiere, ¿no? El tema del diálogo, el tema de que esto llegue a buen cauce y que nosotros también ya podemos retomar nuestras actividades con tranquilidad. El día de hoy tenemos una entrevista un tanto diferente a las entrevistas que les hemos tenido pues acostumbrados. Nada más vamos a hacer una pequeña introducción con nuestros auspiciantes y enseguida ya volvemos con nuestro invitado del día de hoy. Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes. Empezamos ya con esta entrevista. El día de hoy me complace en presentarle a un invitado especial, como siempre, pues aquí en nuestro programa siempre estamos hablando del tema deportivo. Fue uno de los artífices de que nosotros continuemos nosotros aquí en un café primero con Mano a Mano, que era el programa que por lo regular nosotros lo hicimos en tema de pandemia, también sorteando varias dificultades, recordarás, Flaco.
En esta tarde y en esta noche, pues quiero yo extenderle la invitación a este programa a Carlos Ayala Hinojosa, con quien vamos a hablar sobre algo que nos debe unir, y eso es precisamente lo que necesitamos, unirnos el día de hoy, el día 12 de octubre, que estamos celebrando también el tema de la interculturalidad, el tema de la plurinacionalidad. Vamos a tener esta conversación con Carlos Ayala Hinojosa, más conocido como el Flaco Ayala, ¿no? Bienvenido, Carlos, bienvenido, Flaco. Gracias por haber atendido a esta invitación. Y el día de hoy vamos a hablar de esto que nos apasiona y que también nos une, ¿no? Recordarás, hace tiempo, pues, estimado Carlos, siempre se hablaba del regionalismo, ¿no? Siempre se hablaba de que la costa, de que la sierra, y siempre nos peleábamos entre lo que ellos nos decían, los serranos, nosotros los monos, siempre hablábamos de eso, ¿no? Pero a raíz de la clasificación del Ecuador en esas eliminatorias, me parece que culminaron en el 2001, ¿sí? Para el Mundial 2002, la gente se unió y ahora poco se habla del regionalismo, ¿no? Esperemos que eso pase también en esta temporada, que es el tema del deporte, y que el deporte nos una también para nosotros poder, como digo, volver a la tranquilidad. Bienvenido, Flaco, bienvenido a esta que es tu casa también, y gracias por estar aquí. Antes de que empieces, solo quisiera recalcar que Carlitos es también periodista, entonces nos va a echar una mano grandota aquí en el programa. Muchas gracias, Iván, gracias, Tati. Como tú dices, pues el deporte es lo que nos une. El deporte es lo que nos ayuda, yo creo, que a romper muchas barreras, a romper muchas cosas. Y esperemos, como tú dices, que esta unión ya se dé aquí en nuestra provincia y podamos, pues, pasar este momento que estamos aquí en nuestro país, especialmente, y se logre, pues, ya unir y volver a la paz, como tú dices, y más que todo aquí en nuestra provincia, que siempre ha sido una provincia intercultural. Intercultural y deportiva por naturaleza, ¿no? Lastimosamente ahora con estas cuestiones hemos perdido también la plaza de la Copa Ecuador. Recordarás que Leones del Norte tenía su partido contra el Emelec en el día jueves. Por estas cuestiones que están pasando, pues tuvieron que llevarlo al Olímpico Atahualpa. Lastimosamente no ha salido el resultado a Leones. Hubiéramos esperado pues que eso sea. Pero creo que desde ahí podríamos partir, Flaco. ¿Por qué crees que la familia Paz, aparte de que Leones del Norte era precisamente un equipo anteño, un equipo de Atuntaqui, ¿por qué crees que la familia Paz, teniendo todo, digámoslo así, armado, toda su residencia inclusive en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, decide mantener a Leones acá en Imbabura? ¿Qué es lo que le hace atractiva a la provincia de Imbabura para que la maquinaria Paz, la maquinaria de Esteban Paz con todo su andamiaje, pues venga y se mantenga aquí en Imbabura? Verás, bueno, yo creo que primero, si nos damos cuenta, aparte del Cedecot, que fue el primer equipo profesional campeón en Cotacachi, siempre los equipos profesionales han sido de Atuntaqui. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que han logrado el ascenso, el Imbabura, el 2 de marzo, y hoy por hoy el Leones. Entonces yo creo que Esteban le vio también por el tema de la cantera que tenemos en el Chota. Yo creo que le vio la cantera porque siempre, especialmente los equipos de Quito, se han nutrido de las personas del Chota, siempre. Entonces yo creo que él le vio de esa manera, tomando en cuenta también que Leones siempre, cuando estuvo a cargo del señor Castro, no recuerdo el nombre, Ronald Castro, también era un equipo que estaba organizado. Tenía su equipo femenino, tenía sus escuelas formativas. Entonces, yo creo que le vio ese tema de un equipo en la Serie B formado, y eso le ayudó, o sea, a invertir, tomando en cuenta un proceso a largo plazo que se está dando hoy, ¿no? Que ya veo que se ha cambiado a lo que era Leones, ya es un equipo fuerte, se mantuvo los primeros puestos casi toda la temporada, contrario a lo que lamentablemente está pasando con el Imbabura en este año. Entonces, yo creo que eso le vio Esteban, y tomando en cuenta que la provincia de Imbabura sí es futbolística, sí le gusta el fútbol, sí le gusta más todo, no el fútbol, el deporte, porque también si tú le ves en el tema del básquet, los piratas, ¿no? Los piratas, entonces también lleva. Entonces la provincia de Imbabura siempre le ha gustado el deporte, siempre le ha gustado el deporte, y creo que eso fue la base de lo que vio. Lamentablemente hubiera sido bueno, hubiera sido excelente de que él hubiéramos conversado tal vez con el Otavalo que pasó la semana anterior, y tal vez a convencerle a Esteban de iniciar un proceso con el equipo otavaleño, pero él vio, esperemos que con esto de que a Esteban le fue bien,
tal vez haya personas que quieran invertir en el deporte otavaleño y lograr tener un equipo profesional aquí. Un equipo profesional de Otavalo sería importantísimo, como ya lo habíamos anotado la semana anterior, Sí. ¿no? Con nuestros invitados que pasaron por aquí también. Tenemos canteras, como dices tú, ¿no? La más primordial y la más importante creo que es la cantera del Valle, de donde han salido excelentes futbolistas. Precisamente, para no topar de lejos el tema del Leones, ahora el cuerpo técnico Es netamente imbabureño, ¿no? Giovanni La Sombra Espinosa de director técnico, el Quinito Méndez de asistente técnico, Giovanni La Sombra Espinosa de preparador de arqueros. Entonces prácticamente podremos decir que los que, digámoslo así, se esforzaron o hicieron un camino en el tema del fútbol, ahora están tratando de que la gente de la provincia pues llegue a hacer historia, ¿no? Tú hablabas también de estos datos históricos, ¿no? Datos en donde también nos podríamos arrimar un poco en esta entrevista. Hablaste del SEDECOD, hablaste del Imbabura, del 2 de marzo. ¿Qué crees que ha cambiado del tema deportivo? Por el tema, digámoslo así, económico principalmente, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado de esa época en donde el SEDECOD es el primer equipo imbabureño, cotacacheño, que queda campeón en el fútbol profesional? Y después ahora pues tenerle ya a un equipo imbabureño, me atrevo a decir que sigue siendo imbabureño a pesar de que hubo algunas declaraciones de don Nelson Aguirre que decía que ya no le tomemos en cuenta a Leones como equipo imbabureño, pero me atrevo a decir que sigue siendo imbabureño, ¿no? Siguen claro, respetando la plaza que ha sido Otavalo, las formativas siguen jugando aquí. Tengo entendido que ya de Carpuela han salido las formativas porque tenían también en Carpuela sus formativas. ¿Qué ha cambiado, Flaco? ¿Qué crees que ha cambiado? Bueno, verás, yo creo que no solamente en el tema de Imbabura o de los equipos imbabureños, yo creo que también viene de todo el tema de Ecuador, porque si tú con los datos, históricamente se ha visto que antes no era un fútbol profesional, no, o sea, en ningún equipo eran como semiprofesionales, no ganaban tanto, entonces también eso era que, por ejemplo, en época de los 70s, 80s era Barcelona y era el Nacional, porque tenían un respaldo económico, pero los del resto de equipos era como que salían de entrenar los jugadores y tenían que buscar un trabajo. Sí, yo recuerdo, gracias a Dios, mi papi siempre compraba el gráfico, compraba el estadio. Y yo leía que había, por ejemplo, un jugador de liga, el jugador Enrique Portilla, que él, por ejemplo, acababa de entrenar y se iba a trabajar en el municipio de Quito. Entonces, cambió radicalmente en esta temporada y más aún, imagínate, en segunda categoría, que no había el factor económico. Yo creo que esos equipos del SEDECO, del 2 de marzo también en su inicio, y el Imbabura en su inicio, yo creo que no era tanto económico, más era el amor a la camiseta y más que todo como se veía, era más que todo que los chicos sobresalgan, ¿no? Tener el sueño de jugar segunda categoría y aspirar a jugar en la B. Entonces, hoy ha cambiado y por eso es que, como decía la semana anterior los compañeros del Otavalo, que de igual manera yo les seguí en ese 2000, lamentablemente eso es lo que ha hecho que no se dé ¿cómo te digo? No se tenga un equipo profesional en Otavalo. En cambio, Leones ya viene con su maquinaria y por eso yo te decía, hay que analizar que tanto el 2 de marzo, tanto el Imbabura, tanto el Leones nacieron de una ciudad que es netamente comercial Textilera, ¿no? Textilera y que saben invertir, que saben que no es una inversión, como es que no es un gasto, sino es una inversión, perdón, es una inversión a largo plazo. Aquí en Otavalo, tú recordarás cuando estaba el Otavalo en su auge, se sostenía, como bien decían, era porque la gente íbamos al estadio y se llenaba el estadio, entonces de esa manera se iba sosteniendo. Y eso es lo que le pasa, tomando en cuenta que si tú ves al Imbabura no le siguen muchos, a Leones le están siguiendo, ¿por qué? Porque aquí en Otavalo somos futboleros. Y eso es lo que también la semana anterior decía el profe, que la gente que iba a Ibarra va al fútbol es gente de Otavalo. Entonces, eso es lo que le sostiene hoy. Antes, como te digo, era más el amor a la camiseta y hoy ya es, si no tienes una estructura, más que todo yo antes del tema económico yo vería una estructura, como tiene, por ejemplo, la familia Paz.
tiene una estructura que hace que el Leones en menos de un año haya cambiado de estar peleando últimos puestos a estar posiblemente subiendo a la Al Serie A, ascenso, ¿no? al ascenso. Y eso es más que notorio porque en el hexagonal final me parece que está marchando, creo que solo después del Guayaquil City, me parece, ¿no? Y precisamente el resultado de ayer le da para ya soñar con ese ascenso, ¿no? 3-2 contra el Gualaceo en Gualaceo y ya, pues no estamos a un pasito nada más de ojalá y se siga manteniendo aquí la plaza de Leones. Tengo entendido que por el tema de infraestructura todavía faltaría, pero por ahí datos extraoficiales me han sabido informar que inclusive ellos se han querido comprometer con la construcción de la otra ala, ¿no? De la otra ala del estadio para que pueda ser catalogado ya como estadio reglamentario en el tema de la Federación Ecuatoriana. Flaco, si bien es cierto, estamos hablando ahorita sentándonos en el tema profesional, pero hay que destacar también de que en Imbabura, al igual que en todas las provincias, me imagino yo, el tema amateur también es un tema que mueve masas, ¿no? Y mueve mucho, mucho el tema económico, el tema de la gente que hace deporte, masifica el tema del deporte. En cuanto al tema amateur, ¿qué podríamos decir de la provincia de Imbabura? Verás, Flaco? lamentablemente en el tema amateur, yo siempre le veía y siempre conversaba con papá, creo que eso ha sido uno de los puntos que tengo de tener un poco de estos datos históricos, conversar con ellos. Siempre el tema amateur en el tema de fútbol, hablando en el tema de fútbol, era pelear un cupo al profesional, que no había hasta el año 93, ¿no? Entonces, si tú ves en Cayambe, en Quito, los equipos amateurs pelean el campeón de campeones para ascender Copa a Pichincha, la ¿no? Copa Pichincha o antes llamada la campeón de campeones, para ascender Tener un cupo para el ascenso. exacto, a profesional. Mientras que aquí no se dio. Tú recordarás, Iván, que antes los dos equipos del Brasil, el Centenario, San Sebastián, Xiris, siempre pues iban a los campeonatos intercantonales, pero solamente se quedaba ahí. Ya O no sea, había era más. el orgullo de quedar campeón y ahí se fue perdiendo. Y recordarás que nosotros ya en el año 2006, que nosotros quedamos campeones, y ya no hubo intercantonal. O sea, ya lamentablemente no hubo el intercantonal. Justo fue coincidencia que no hubo, pero no había una lucha. Entonces sí era como que una frustración de los equipos de decir, bueno, o sea, llego a la provincia de Imbabura, quedo campeón y... Entonces, mientras que ya en Ibarra ya jugaban el barrial, desde el 87 empezaron ellos, dijeron, no, pues en el amateur no hacemos nada, no peleamos nada, entonces fue ese cambio. Yo creo que eso le perjudicó al fútbol amateur, el no tener aquí en Ibaura coger y decir, bueno, ¿sabe qué? El campeón y vicecampeón, ustedes van a la segunda, y si hubiera habido más equipos, no hubiéramos tenido que, como recordaban los del Otavalo, que a veces eran 3 equipos, 4 equipos, y estás jugando los mismos, a veces llega a jugar hasta 6, 7 partidos Contra los mismos. contra los mismos. Entonces hubiera cambiado totalmente, hubiera cambiado y cualquier equipo, mira, de aquí de Otavalo o de Atuntaqui, hubieran jugado. Yo siempre digo, el fútbol y cualquier deporte, el básquet y todo, siempre atrae masas. Ahora, lamentablemente, con el tema de la tecnología es como que ya te quedas. Pero si tú recuerdas, cuando éramos pequeños nosotros, era el fin de semana era el fútbol. Eso era, o sea, eso era nuestro disfrute. Y no era solo nosotros, era de las familias, porque iban las Familias familias enteras, al ¿no? estadio, y en la noche iban al básquet, y si había boli en la sociedad artística, también iban. Entonces, era eso, porque no tenías más que, pues, si te quedabas en la tele, era unos 2 canales y se acabó el día. Entonces, eso también le perjudicó al amateur. Yo creo que eso, y por eso es que tal vez el ministerio, cuando inició el proceso de cambio de tener una ley del deporte, le buscó de esa manera y separó, ¿no?, el tema formativo al tema recreativo. Entonces, hoy por hoy yo creo que el fútbol barrial sí nos está dando un punto de vista diferente con los chicos, especialmente aquí en Otavalo, en Cotacachi también sé que ya se formaron, en Atuntaqui también están las ligas. ¿Por qué? Porque ayuda a masificar y ayuda a que ya por lo menos, a ver, hoy te golpeas, quedaste campeón, vas a tener la experiencia de jugar con otras provincias y saber cómo es el otro fútbol. Porque yo, como digo siempre, yo saco siendo bueno aquí en Otavalo, pero
llego a otro lado y no puedo. Entonces yo le he visto eso, o sea, que lamentablemente eso fue el tema amateur. Antes sí era bueno, como te digo, los equipos de aquí de Otavalo peleaban, pero era una frustración no saber qué más hacer. Desde tu punto de vista, Flaco, y esto es una pregunta que te voy a hacer hasta un poco difícil de contestar. Primero te quiero preguntar, ¿cuál es el recuerdo tuyo del Estadio del Batán? Yo el recuerdo tengo Vos, dos. y recordar que vos competiste también ahí, ¿no? Exacto, eso te iba a decir. Yo el primer recuerdo creo que tengo es el tema del fútbol, ¿no? O sea, el tema de haber nacido, como te digo, en una familia deportista y es el fútbol. Pero también para mí era el tema, era mi casa, pues, porque yo desde los 8 años yo entrenaba el atletismo ahí. Entonces para mí prácticamente fue mi casa, mi segunda casa. Y esos recuerdos tengo. De ahí siempre los partidos de fútbol de San Sebastián, del cual soy hincha, y los hinchas parroquiales, pues, que lamentablemente se ha perdido. Y otra cosa que se ha perdido, ¿no? Y eso creo yo que sí debería existir un tema de un interés, sobre todo en el tema de la administración pública, llámese municipio, llámese lo que se quiera llamarse, pero sí sería importante retomar el tema de los interparroquiales, ¿no? Había alegría y fiesta cuando habían los interparroquiales. Exacto, yo creo que eso atraía y eso daba a que se conozcan a muchos jugadores. Recordarás que en un año hicieron incluso juegos de interparroquiales, ¿sí? Claro que sí. Éramos ir sumando puntos en el atletismo, creo que hubo el fútbol, hubo básquet. Juegos tradicionales También hubo. Entonces, ve, no es tan complicado. La ley mismo del deporte la ley del deporte te da a ti de que te ayuden en el tema parroquial. Hoy hay no, ya no es un departamento, es una parte de gestión social, el tema de deportes, que está a cargo de Diego. Entonces, imagínate, no es tan complicado hablar con las parroquias y las juntas parroquiales, ¿no? juntas parroquiales y proponerles un torneo en que vayan visitando cada parroquia. Cada parroquia. Cada Excelente, parroquia, ¿no? imagínate, y se puede ampliar, ¿no? El señor de la 40, el de los niños, Sub-12, de sub-10. sub-10, y les vas manteniendo en eso. Alguna vez la administración de Gustavo Pareja lo quiso hacer, lamentablemente no lo hizo bien, hay que reconocer que no lo hizo bien porque no dio los cupos, no se hacían cargo las juntas, se hacían cargo personas extras, entonces nunca funcionó. Pero eso te digo, eso también te da un plus, porque la gran mayoría de jugadores, con todo el respeto de las personas de la parte urbana, pero la gran mayoría de jugadores de las selecciones en cualquier deporte siempre han dado a las parroquias. Siempre han dado a las parroquias. O sea, es muy, siquiera 60-70% en todas las disciplinas que ha dado. Mira, yo me acuerdo el del intercantonales, que empezó el profesor Guacho Barreno como presidente, que yo conversaba, yo trabajé 4 años en Liga Cantonal y justo tuve los intercantonales como la parte administrativa fuera de haber competido. Y en el caso de Cotacachi yo siempre admiraba eso. Cotacachi explotó, por ejemplo, a Inter. Y ellos allá mandaron un monitor de boxeo, porque decían que de ahí van a ser los boxeadores. Entonces imagínate, ellos iban a las parroquias. Sí, y decía, me acuerdo, en ese tiempo estaba Clever Serpa, de presidente de la liga, y decía, yo me voy para allá, en las golondrinas creo que tenían para atletismo, fondo, algo así. Entonces, ellos fueron a buscar allá. O sea, no se quedaron en el centro, o como hoy, como hay, vea, sabe que él es del colegio, venga y llévele, sino se fueron más allá. Y eso es lo que hay que tratar, vea, cuántos talentos que hay en las parroquias, pero por varias circunstancias, a veces también, tú ves que hay muy pocos, a excepción del juvenil Quichinche, que es de la parroquia. El resto del tema futbolístico en el barrial, no hay de otras parroquias. Son equipos formados, Son equipos ¿no? formados. Imagínate, San Pablo también perdió su liga. ¿Y cuántos talentos se quedaron? Quiroga también, ¿no? Quiroga perdió la liga también. Perdió su liga, ya no quieren hacer. ¿Y cuántos talentos se perdieron? De diferentes disciplinas que hay, ¿no? Hoy aprovechando que hay los famosos de escuelas
deportivas en todas las disciplinas. Mira cuánto talento podemos. Y el fútbol y en general el deporte te ayuda para la vida. Yo a través del deporte, Iván, me he formado en mi vida. Yo a mis chicos hoy que estoy como docente, siempre les digo, vean, no sean impuntuales, sean respetuosos, sean educados, aliméntense bien, duerman las horas que son, cumplan las tareas, sean organizados. Y a mí me ha tocado contarles lo que uno hacíamos en el colegio, ¿no? De que tocaba entrenar, pero tenías que cumplir a la misma manera. Si no, ya no había permiso, No había permiso. Y yo tenía, justo me quedé con una anécdota de un chico del año anterior que dice, profe, yo quiero ser futbolista, ese es mi sueño. Le digo, pero mijo, quieres ser futbolista y todos los días me llegas atrasado. O sea, tienes que tener una disciplina. Y eso a mí, personalmente, a mí me ha formado. El deporte a mí me ha ayudado en lo que soy ahora, como profesional y todo, porque tú muy bien sabes, nos desesperábamos en llegar impuntuales a un rato. Eso no se podía hacer porque en el deporte te decíamos, llegas 5 minutos atrasado, ya estás atrasado. Mejor ya no entres. No entras, no entrenas, porque eso era. Teníamos un régimen de disciplina que nos ayudaba bastante. Y eso es lo que tal vez hoy las escuelas están haciendo, pero sí falta en el tema parroquial reforzar eso y se puede cambiar diferente el tema de la vida de muchas personas y de muchos niños en especial. Excelente, Flaco. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Recordarles siempre que estamos con ustedes gracias a nuestros auspiciantes y pues nosotros estamos compartiendo con ustedes el tema del deporte, que es esto que nos debe unir, que nos debe hacer más hermanos, que nos debe alejar de estos temas de odio, de racismo, de todo lo que ha aflorado en este tiempo y que sobre todo vamos a hablar también de eso. Flaco, el compromiso y el reto para la próxima sección de esta entrevista, yo quisiera hablar también de esto, febrero, marzo, Imbabura se convierte en un epicentro del deporte nacional, ¿no? Así es que vamos a conversar de eso también. Enseguidita con ustedes, volvemos dentro de un ratito con más de esta entrevista con Carlos Ayala Hinojosa. I've been rolling so deep, I've been sipping by the week. Mixing Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde 500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos haciendo un breve repaso, porque hablar del deporte de Imbabura, de Otavalo, sería para quedarnos conversando aquí un montón de tiempo. Pero el día de hoy estamos haciendo un breve repaso sobre el deporte imbabureño y por qué es tan importante el deporte imbabureño para el país. Y es así, pues, hemos pasado por todas estas cuestiones del deporte, ¿no? Como bien lo decías tú, Carlos.
siempre el tema del deporte nos conlleva no solo al tema de tener un buen estado físico, de tener un buen estado mental, sino que nos ayuda en otras cosas de la vida, ¿no? En el tema de ser organizado, puntual, de ser responsable, porque el deporte te exige eso, ¿no? Y te va formando en esa situación. Habíamos quedado en esta cuestión del deporte aquí en Imbabura, y yo te había dicho, ¿no? Tú hasta el momento te mantienes, y eso digo, ventajosamente no has podido salir de la parroquia de Miguel Egas Cabezas y vives prácticamente a metros, ¿no? Me atrevo a decir que vives a unos 100, 200 metros del epicentro del deporte en los meses de febrero, marzo, en donde en Peguche se practica o se promociona y se da el hecho del Paucar Raimi todos los años. Em, ¿Cómo crees eso que ayuda al tema de la ciudad como tal? El deporte, el Paucar Raimi, esta celebración que tiene que ver mucho con el tema cultural, pero que también se sostiene en el tema deportivo. Verás, este tema del Paucar ayudó bastante desde el año 96 que se realizó el primer Paucar en Peguche, porque tú recordarás antes solamente era un campeonato de fútbol de comunidades donde incluso nuestra familia participaba, pero le dio un giro a la comisión del Paucar de aquella época del 96 en buscarle una visión más amplia. Y eso nos ha ayudado en estos 25 años, ya 26 años de Peguche y Agato lamentablemente creo que quedó en 67 años. En, económicamente ayuda bastante porque se ha concentrado la gente en venir acá a Otavalo. Esos días, si tú ves las parroquias, porque estamos hablando ya no solamente de Peguche, sino en casi todas las parroquias ya hay los Paucar, entonces se diversifica el tema económico, ayuda y ayuda en el tema cultural. El Paucar, como yo les decía, y te comento un dato que cuando yo hice mi tesis de la universidad, yo hice sobre el Paucar Remy, el tema de la cosmovisión, el tema del deporte. Entonces, el Paucar Remy no solamente es el tema deportivo, sino también se ve el tema intercultural. Y ayuda creo que a sentirnos más otavaleños nosotros y las otras personas a contemplar nuestra cultura. ¿Sí? Entonces yo creo que eso ayuda el deporte. Y tú ves que en un tiempo incluso fue considerado el mundialito de Peguche, ¿no? Porque venían figuras de primer nivel y hay que ver, y hay que notar, hay que hacer en cuenta que hoy ya no vienen, no es porque los equipos no quieran entrar, porque tú ves que los equipos se arman súper bien, si no, no han podido venir porque tú recuerdas hasta el año 99, 2000, 2001 más o menos, el campeonato ecuatoriano empezaba en marzo. Febrero, marzo. Ajá. Entonces tenían todo el tiempo los jugadores para poder venir. Y ahí ya se daba pues tener buenos jugadores de primer nivel. Hoy vienen, sí, ya jugadores que ya están retirados o que están en segunda, primera B, pero yo creo que ayuda económicamente, en el factor económico, bastante a la ciudad. ¿A quién recuerdas, por ejemplo, tú que prácticamente has vivido el tema del Paucar Raimi, ¿no? ¿A quién recuerdas en esos tiempos? ¿Cuál de los jugadores ha causado esa impresión? Sí. Bueno, verás, a nivel nacional, yo, gracias a Dios, como tú dices, empecé creo que desde el primer Paucar, porque mi padre, sí, tengo que reconocerle públicamente que a veces en el Peguche no lo han hecho, es el tema que mi papá hizo el primer reglamento, pues, ¿no? Ya. Del Paucar. Entonces, desde la primera vez mi papá estuvo involucrado y yo siempre estuve atrás de él. Entonces, ya primera vez a mí me causó impresión era verle a Fernando Balión, por ejemplo, ya vino de 41, 42 años, pero era todavía verle a él, y más que el tema deportivo, era verle la impresión que tuvo cuando ya quedó campeón, pues no, porque él esperaba un trofeo o alguna cosa, y el primer año me acuerdo, a él le cogieron y le dijeron, tome, vea, el toro, ese es el premio. Entonces él se quedó como que cautivo.
Y de ahí sí me acuerdo también de Pájaro García, de tu hermano Diego, que jugó bastante tiempo, de Polo también. Y otro que me gustaba más que todo por la actitud, porque se quedó bastante tiempo en Peguche, era Wilman Buele y el Coca Pazmiño. Ellos para mí fueron tanto en el tema deportivo como más allá, ¿no? Porque Compartían, ¿no? Compartían con la gente. compartían, se hacían querer, nunca fueron alzados, nunca fueron creídos y se entregaban. Y es por eso que se quedaban bastante tiempo se quedaban, venían los mismos y los mismos. Y yo me acuerdo también contigo siempre del primer Paucar de Peguche, porque siempre, como tú dices, nuestra familia ha sido de ahí. Entonces siempre me acuerdo de Polo, muy jovencito, Polo Tianga, que en paz descanse Wilson, Méndez, que también era otro, pero también de los jugadores indígenas. De los jugadores indígenas que en ese tiempo había el caso de Manjero, el caso de Matamba, Terán, el caso de Antonio Lema, de Cristian Cachihuango, de Ilumán también te acuerdas, no sé si te acuerdas de Paco Maldonado, te acuerdas de Vicente, se me fue el nombre, y de Cotacachi, pues también venían bastante gente. Sí, entonces era bastante atractivo el Paucar, tanto es así que el estadio fue progresando, ¿no? Fue igual en la infraestructura, porque la cantidad de gente que había hizo que se alargue los graderíos, que se arregle la tribuna, que hoy ya tengo una malla, ya tengo iluminado. Entonces, eso también ayudó al desarrollo también de la comunidad y hoy yo le veo que está bien. Lamentablemente, yo sí tengo que decir, lamentablemente, se han olvidado un poco del tema deportivo, se han enfocado más al tema cultural y eso ha dado un pie a que un poquito baje la calidad de fútbol ahí, porque ya no están los mismos equipos. Hoy la modalidad de hacer intercomunal ha dado que ya no vaya al Barcelona, que no vaya a Cotacachi, que no vaya a los mismos Imbayas, que eran equipos fuertes, que no esté el Metro. Entonces, sí ha cambiado ese tema, pero en el Paucar sí ha ayudado, como te digo, al desarrollo también de los jugadores indígenas a que salgan ya, que ya pierdan el miedo. Porque ellos, recordarás, Iván, que antes en tu selección o en la selección de tu hermano, eran pocos indígenas. Sí, a excepción de Atahualpa, tal vez que él siempre jugó aquí en el centro. Y de tu compañero, ¿cómo era? Inti Santillán era, no. Eran dos o tres y no habían más. O sea, en la selección no habían más y no es porque no se les iba a ver, sino que venían a jugar acá y tenían miedo. Entonces, este Pauca les ha ayudado a conseguir bastante. A ¿no? Foguearse. Y ahora, si tú ves, hay buenos y como alguna vez yo hablaba con la gente antigua del Pauca Raimi, pues yo les decía, el sueño que ustedes tienen que tener no es solo esto. Tienen que ver gente ya en el profesional, que ya se dio con Izama de Cotacachi, pero de Peguche todavía no hay, o de aquí de Otavalo no hay. Y soñar que hay un indígena en la selección. Ese debe ser el sueño, les decía yo. Ese es el proyecto que ustedes tienen que tener. Ese es el que tienen que trabajar. A que llegue alguna vez un indígena otavaleño o un indígena de cualquier otra nacionalidad a que esté en la selección. Porque eso debe ser. Ese debe ser el objetivo, ¿no? Ese debe ser el objetivo de tener una persona indígena en el fútbol profesional. Tengo entendido que todavía, si no me equivoco, pues el único equipo que le ha apostado a eso es el Mushugruna, ¿no? En su tiempo el Pilahuín Tío también, recordarás que hubo un equipo, el Pilahuín Tío sacó un equipo y estuvo también creo que a goles o a puntos de subir a la primera B. Lastimosamente desapareció por algún tema extra fútbol que por ahí se dio, pero siempre ha sido Imbabura también una provincia que está ahí presente, ¿no? Si yo te tuviera que preguntar, Carlos, ¿cuál ha sido la anécdota que te han contado, que te han dicho, o que la has vivido, que te ha marcado en el tema deportivo? ¿Cuál me contarías? ¿Cuál le contarías a la gente? O sea, más que anécdota, yo creo que el punto de quiebre mío para esta afición del deporte, o sea, antes del deporte, primero fue el hecho como te digo, de jugar al fútbol, ¿no? De querer jugar fútbol. Y llega un punto en que
yo me di cuenta de que no podía dar más de. Entonces mi papá me dijo, ¿sabes qué, mijo? No te quedes y ándate al atletismo. Pues yo tengo una anécdota de esas, es que yo siempre quería ser como una persona que admiraba y admiro mucho como el rap, como el Negro Hinojosa, ser velocista. Pero no me daba, o sea, no alcanzaba el tiempo, no me alcanzaba. Y don Gonzalito un día me dice, vea, pruebe los 400. Es velocidad pura y no hay, y usted sí va a dar, usted sí va a dar. Entonces la primera vez fue así, me acuerdo, llegaba hasta, yo competía los 100 y los 200, en 200 ya más o menos me daba. Y cuando empecé a correr 400, ya el don Gonzalito me decía, no ve, es que usted tiene las piernas largas y su contextura es flaco, entonces usted le va a dar ahí. Y ahí fue como un cambio radical. Entonces, como anécdota fue esa, anécdotas malas en el fútbol he tenido más como hincha, como alguna vez también entrenador. Pero yo creo que esa me marcó, fuera del fútbol, porque a mí personalmente me ayudó a desarrollarme y a perder el miedo. Y otra también era que tengo es en el intercolegial. El Colegio Tabalo a los años sacaba una selección de baloncesto, me acuerdo con el profe Mauricio Guerra, que él se arriesgó a sacar. Y nos fuimos a Ibarra. Entonces, había buenos jugadores, ¿no? Estaba Jonathan Cabezas, me acuerdo Alberto Bolaños, Santiago Cáceres, y habían, sino que el problema de ellos era que todavía no habían pisado, como decir, salir de Otavalo, y les cogió el miedo. Les cuesta, ¿no? Les cuesta, ¿no? Y nos cuesta. Pero yo ya había estado entrenando en Ibarra, ya les conocía cómo son, por el tema del atletismo mismo, pero ya sabía cómo es la idiosincrasia. Entonces yo me acuerdo ahí, o sea, no hablaba mucho, era muy callado, pero el profe le decía, profe, una piedrita, o sea, una arenga, y yo les iba diciendo, hermano, porque yo reconocía que igual en el básquet también era uno de los mejores equipos que tuvimos en el colegio. Y claro, yo era sentado esperando que mi oportunidad, pero cuando entraba era el ñeque. O sea, yo creo que esa ha sido también parte de mi vida, ir perdiendo los miedos, ir perdiendo los nervios que se tienen en el deporte. Tú muy bien sabes, llegaste a la selección de Imbabura y todo, pero siempre el miedo de ir a Ibarra, de conocer, de no saber cómo son, de saber que tal vez aquí eres bueno, pero en Ibarra no te va a dar. Entonces, sí he tenido anécdotas. Igual estuve en la inauguración de la pista atlética del Colegio Ibarra en el 97 o 98, creo. Fue la inauguración, también fui a un festival. Entonces, sí he tenido anécdotas chéveres en mi vida y más que todo, yo creo que seguirles a ustedes. Yo creo que seguirles a ustedes, tanto a tu hermano, a ti mismo, a mi hermano Andrés, A Rafa, a ¿no? Rafa, y más que todo a mis papis, a mi papi, seguir a todo lado. Eso a mí me ha dado el conocimiento y más que todo, Iván, yo creo que en este deporte, en que es tan lindo, que es un vicio sano, tan lindo que tenemos nosotros, como yo hablaba alguna vez, les decía, es un de los vicios más hermosos. Yo creo que las personas tienen que aprender a escuchar a los mayores. Los conocimientos que hoy tengo de fútbol o de deporte en general, te digo que es porque yo les escucho conversar las anécdotas a la gente, pero les escucho, o sea, me quedo siempre con eso, y aunque me vuelvan a repetir, me quedo con eso de saber, y te cuento que también mi pasión del fútbol y mi pasión de la liga, porque soy hincha de liga, te comento que mi papi, el primer regalo que me hizo mi papá, en vez de darme un balón, creo que él sabía que tal vez el tema deportivo en el fútbol no me iba a dar al 100% como hubiera querido yo, pero te cuento que me regaló un libro. Y me regaló un libro y me regaló una pasión de leer, y se llamaba El Polo del Fútbol. Era la historia de Polo Carrera. Entonces, yo creo que desde ahí mi papá me empezó a inculcar tanto en el deporte como en el comercio, entonces en el fútbol. Entonces, yo creo que la historia a las personas que nos están escuchando, a los niños, a los jóvenes, yo creo que para tener unas anécdotas que, si nos conversáramos tus anécdotas y mis anécdotas dentro del deporte, no acabaríamos nunca. Nos ha dado el deporte, nos ha dado eso, y nos ha dado tener anécdotas bonitas
que nos ha servido para desarrollar, creo que la etapa de vida que nosotros tenemos y, y también la pasión que nos da eso, ¿no? Del fútbol y del deporte en general. Otavalo digo yo, no más que cualquier otro de los cantones, creo que Atuntaki también por el tema de que en algún momento se dio el tema del ascenso de dos equipos a la Serie B. Cotacachi también me animo a decir porque yo recuerdo algún par de años también fuimos a jugar por allá y hay público, hay gente que responde al tema del llamado, ¿no? Ahora, por ejemplo, se me hace a mí tan lindo ver que en Cotacachi, a pesar de que ahora existen las redes sociales, que creo que es también otro tema que quiero topar contigo, a pesar de que existen las redes sociales en donde ahora tú te informas de los calendarios y todo, volvieron a sacar la pancarta, ¿no? Volvieron a poner la pancarta en el mismo sitio donde siempre se colocaba la pancarta y donde tú te enterabas los partidos de esa semana en básquet, en fútbol, o si había algún evento importante, te enterabas en la pancarta que se ponía, en ese caso, en la calle aledaña al parque, me parece que es la González Suárez, esa en Cotacachi. Y aquí te acordarás que era en la Juan Montalvo y Sucre, ¿no? Ahí era precisamente y por ahí bajaba el bus. Entonces, yo recuerdo, como siempre digo, que cuando ya salíamos de la escuela a coger el bus allá afuera en el parque, la intención mía siempre era sacar la cabeza por la ventana para ver a qué horas jugaba San Sebastián en el baby fútbol, pues no, porque ahí se ponía. Y yo decía, llegaba a la casa y decía, mami, esta semana juego a tal hora, ¿no? Y juego el sábado a tal hora. Ahora, yo te pregunto, ¿qué se necesitaría, Carlos, para que la gente, a pesar de que, como te digo, Otavalo, Atuntaki, Cotacachi, sí responden al tema del llamado? Yo he visto, por ejemplo, los partidos de Leones en donde inclusive hacen transmisiones ya en canales como el canal del fútbol, por ejemplo. Pero yo veo que la gente responde, va al estadio, no en la cantidad que quisieran, pero la gente va y responde, ¿no? Y netamente yo creo que de hablarlo así, de la gente que va, yo me atrevo a decir que el 30% es gente otavaleña que no tiene un apego por el equipo, sino más bien tiene un apego por el fútbol, ¿no? Y luego pues hay la gente que va y le sigue a su familiar, a su amigo, a su conocido, pero hay una cantidad buena de gente que va al estadio. Pero cuando, por ejemplo, hablamos de las etapas finales del barrial, en cualquiera de las ligas barriales de Atuntaki, de Cotacachi, de Otavalo, tú sabes que la gente responde y va. ¿Qué se necesita para volver a esas épocas de oro en donde, por ejemplo, el Deportivo Otavalo llenaba el Batán? Verás, yo creo que, como te digo, en el tema barrial, por ejemplo, lamentablemente no contamos todavía con un escenario. Entonces, eso también sí cohíbe porque llevarle a tu familia a que no tenga dónde sentarse, a que no tenga dónde compartir, es un punto. ¿Dónde escampar? ¿Dónde escampar? ¿Dónde son algunas sombritas va el sol? Si tú te das cuenta, ve, en el estadio, en nuestro querido Batán, te acordarás que incluso hasta teníamos zonas los equipos. Sí, había la zona, me acuerdo, los postales siempre, porque los de los postales siempre tenían su barra femenina, las señoras. Entonces, siempre eran ellas en la mitad, pero tenías dónde, ¿no? Entonces ya te conocías. Pero en cambio, en el tema del barrial, hoy por ver la liga del Valle de la Mancer que está alquilando o juega en la cancha de la liga cantonal, ya tienen su tribuna, pero no es de nosotros, o sea, no es del tema barrial, y hablo de nosotros, de las dos ligas, ¿no? Entonces, esa es una primera. Y la otra también es que no se hace, no sé si no se hace tan atractivo ciertos partidos que la gente deja de ir, porque llega su familia, juegan, se acaba y nos vemos. Entonces, eso ha ido cambiando, ¿ve? Yo incluso te hablo hasta el tema del baloncesto, ¿sí? Yo me acuerdo, en el tema del baloncesto aquí en Otavalo, eran llenos totales en el campo. Ahí te voy a hacer una pausa, Flaco, y que no quiero que te pierdas la idea, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando había esta cuestión del baby fútbol, antes del baby fútbol siempre jugaban, inclusive creo que de preliminar, los partidos de básquet, o nos hacían jugar a nosotros los partidos preliminares del fútbol, del baby fútbol, y luego jugaban el básquet de fondo.
Y yo recuerdo que ese coliseo era a reventar, cosa, yo digo así, ¿no? Y esto es algo que creo que la Tati tampoco sabe. Yo, por ejemplo, me sentía más nervioso de lo normal porque el coliseo era totalmente lleno, totalmente lleno. Algo que para mí me producía mucho nerviosismo es verle a mi papá ahí en las gradas, ¿no? O ver que mi papá está viéndome jugar. Porque obviamente cuando jugaba mal, la retada, que no, que tú pudiste hacer esto, que no tienes que hacer esto así, haz así de esta manera. Y claro, cuando jugaba bien, en cambio era la felicitación, bien mi hijo, lo hiciste bien. Pero yo recuerdo que más que esos nervios, ¿no? De saber que mi papá me estaba viendo, eran los nervios de ver todo el coliseo lleno, ¿no? Yo recuerdo palabras claves de tu papá, que en ese tiempo era director técnico nuestro, o de don Efraín Esparza, el don Escalices, como siempre le conocemos, ¿no? Él siempre nos decían, vean, guambras, entren y no se preocupen de las gradas, ustedes entren y no vean a los lados, nos decían, ¿no? Porque claro, o sea, tan chiquito, imagínate, teníamos 9, 10 años, después ya en la sub-12, pero regresar a ver a las gradas sí era pues un tema atemorizante, ¿no? El tema de ver así. Y lo que tú decías, ¿no? El tema del baloncesto era llenos totales, el coliseo a reventar, los parqueaderos no había dónde poner un pie y el clásico olor del sándwich de queso, ¿no? Que había en la entrada, eso sí no me voy a olvidar nunca. Sí, es que yo, como yo te decía, el tema deportivo aquí siempre fue así. Siempre yo me acuerdo, como tú dices, ver en la cartelera pegada a los partidos de fútbol y decían, en la noche tales encuentros. Me acuerdo, yo siempre me voy a acordar de irme con mis tías a ver, por ejemplo, la generación 77, a ver a Riverton, a ver a Celtas. El Club 27. El Club 27 de los chicos malos, que ahí se llamaban chicos malos. Pero también te cuento que ahí era el tema hasta del básquet de mujeres. Ujú. Yo me acuerdo, la hoy alcaldesa de Otavalo venía de refuerzo de las chicas malas. Y de ella me acuerdo, una vez jugaban, no me acuerdo con quién fue la final, pero ella jugaba en las chicas malas, en Club 27. Y me acuerdo, ya faltaba, pero segundos de la final. Y hace un aro de media cancha, pues. Porque ella siempre lanzaba de tres, ¿no? La señora alcaldesa. Triplista. Triplista, siempre fue triplista la señora alcaldesa. Y también en el caso de hombres, que pagaban los equipos para que vengan jugadores de Quito, jugadores de la selección nacional. De la Liga Nacional. De la Liga Nacional, ponte yo, al que más le admiré era Carlos Carrera. Ese señor sí, o sea, te sacaba del sombrero viéndole jugar a él. Y se entregaba, o sea, y él, me acuerdo, Edmundo Gueche, el Diego Romo, que de los que yo me acuerdo. Ellos venían, pero se entregaban, o sea, totalmente. O sea, no era el típico refuerzo que bueno, si ya juego lo que es, o sea, no. Y por eso es que también en el básquet aquí en Otavalo yo creo que se peleaban en la época de los 90, de lo que puedo dar razón, con el tema de fútbol. Sí, en el tema de fútbol, porque había por categorías, me acuerdo, ¿no? Había por categorías, había la segunda categoría y había la primera. Por ejemplo, verle jugar de aquí de Otavalo, por ejemplo, al Eddie, a mí me encantaba verle jugar a Eddie Sigüenza, al Paul también, verle jugar a Roberto Chuliza. Entonces, sí, o sea, eso también te daba una emoción y eran, o sea, como tú dices, el coliseo a reventar, y la bulla, o sea, eran tan, no se podía, o sea, no podía ni conversar porque era la bulla bastantísimo. Entonces yo creo que eso sí ha dado y da pie a que el tema de nuestra ciudad, y retomando tus palabras del inicio, éramos tan unidos que nos conocíamos todos. Y hasta hoy tú ves que aquí en Otavalo a veces te conocen por el tema deportivo. O sea, por lo menos en el caso tuyo por el tema del fútbol, en el caso mío tal vez por el tema de dirigencial y un poco del atletismo, pero nos van conociendo. Entonces, eso también da el deporte, ¿no? De que ayuda bastante a mejorar los sentimientos. La convivencia, La ¿no? convivencia, los sentimientos de aquí de nuestra ciudad. La confianza inclusive, ¿no? De tener confianza, por ejemplo, con el vecino que vive al lado. Si el vecino que vive al lado me conoce y sabe que yo me dedico al deporte, que salgo a trotar las mañanas, que salgo a hacer deporte, y me ve por ahí mal parqueado y todo, me va a ayudar porque sabe que soy de aquí, que soy una persona de aquí de Otavalo.
Flaco, para cerrar, lastimosamente siempre el tiempo nos queda corto. Dos cosas puntuales. La primera cosa, tú hablaste de la cuestión del deporte colegial, intercolegial, y no quisiera dejar pasar esta cuestión recordarás que hubo una generación que le sacó del anonimato, me atrevo yo a decir, al Colegio Jacinto Coyahuaso. Eso no quiero dejar de lado. Y para cerrar la entrevista, yo quisiera preguntarte, ¿tú cuál crees que fue la época dorada del deporte otavaleño? Debe haber muchas, ¿no? Debe haber un montón donde se sentó algún precedente. Tenemos equipos representativos como el Shiris, por ejemplo, que ganó, me parece que un par de veces el tema del campeonato provincial en ese tiempo de clubes amateur, y me parece que también quedó en algún momento vicecampeón o campeón del Interligas, ¿no? Juvenil Quichinche, que también quedó vicecampeón y tuvo la oportunidad de representar a Imbabura en ese tiempo, recuerdo, y eso es de admirar el tema de que Juvenil Quichinche lo hacía con personas quichincheñas, con gente de Quichinche, ¿no? Y yo recuerdo siempre, como ellos dicen, el ídolo del pueblo, ¿no? El ídolo del pueblo, del Juvenil Quichinche, de San José de Quichinche. San Sebastián no se puede quedar atrás con el tema del 79. Después pues no ha sido tan representativo el tema de a lo mejor ganar campeonatos locales, pero como tú dices, no hemos podido pasar al tema de los campeonatos provinciales ni nacionales. El Deportivo Otavalo, ¿cuál ha sido, Flaco? Primero, la primera pregunta, esta época dorada del Colegio Jacinto Coyahuaso, del Chantal también, me parece que el Chantal se mantiene hasta hoy en el tema del baloncesto femenino, el Colegio Jacinto Coyahuaso en el tema del baloncesto masculino en esa época que te digo, el tema del fútbol también en esa época dorada donde el profesor Albuja se hace cargo de la selección, ¿no? El profesor Albuja que después pasaría a formar parte del Imbabura Sporting Club. Yo creo que hay épocas, ¿no? O sea, yo creo que en el tema del Jacinto Coyahuaso, creo que la época que empezó Marisol Núñez con Omar Pinto a entrenarles a Ronnie, a Andy Chicaiza también, que jugaba baloncesto, a mi hermano Pancho, a Santiago Castro, a los hermanos Tianga, a Diego y a Carlos. Creo que ahí empieza a despuntar el baloncesto, empiezan a darse cuenta de que sí pueden representar, ¿no? Porque ya unos añitos antes también salió el fútbol sala me acuerdo, con Álvaro Coronado, con Jorge Donoso, mi hermano El Petín, que jugaban. Pero yo creo que ahí empieza a despuntar el Coyahuaso. Ahí esa es la época dorada, porque empiezan a obtener títulos en varias categorías, ¿no? Me acuerdo la primera vez que se fue esa generación, creo que obtuvieron el vicecampeonato y siempre peleaban. Y el último año, cuando ya se iba a graduar esta generación, me acuerdo, el Coyahuaso obtuvo, creo que de las 4 categorías, creo que quedó campeón, no, incluso ya sacaron mujeres, ¿no? Entonces creo que de las 8 categorías que jugaron, o de las 7 que jugaron, creo que 5 o 6 títulos se llevó el Coyahuaso. Trajeron de Ibarra, trajeron ¿no? de Ibarra. Y en el femenino, si no pudo el Coyahuaso en femenino, era el República. Sí, pero también te cuento que en el Chantal hubo una generación antes de la de ahora que jugaba el baloncesto, ¿sí? Fueron a jugar en Ibarra, me acuerdo la época de Anita Morán, que ya se fueron. Hoy la ventaja del Chantal yo le veo que es el tener una camada de jugadoras que son parte de un equipo, ¿sí? De un mismo equipo, ¿sí? Que representan a Otavalo, que tienen el mismo entrenador, tanto en el tema del club que jugaban ellas, como en la misma selección del colegio. Es por eso que Coyahuaso, las femeninas del Coyahuaso, disputan los títulos. Hoy disputan títulos, lo que ya no hace República. Sí, ya incluso en Ibarra te cuento que en este año fue un cambio total que incluso el colegio Álamos, que nosotros alguna vez escuchamos, ya están jugando finales. El pensionado Atahualpa ya están jugando finales. Y es porque este tema, como te digo, de los clubes formativos, les ha ayudado a tener eso, ¿no? Porque ya tienen roce nacional. Entonces, llegar a los intercolegiales desde eso. Y de la otra pregunta, la época, verás,
lógicamente yo podría hablar como hincha la época del Club San Sebastián, ¿no? De los 70s. Pero yo me quedo con la generación de esa y la generación del Otavalo, del Deportivo Otavalo. ¿Por qué? Porque volvió a revivir sentimientos de otavaleñidad que daba el Riverstone, que daba el Brasil, que daba el Centenario, que daba San Sebastián, el Xiris en sus épocas Doradas, ¿no? doradas de los indios cantonales. Entonces, yo me quedo con esa época del Otavalo por eso, por revivir la otavaleñidad que nosotros tenemos eso, ¿no? Y no sé si tal vez sean todos, pero en mi caso especialmente en el tema deportivo siempre pues salir y escuchar la canción y no hay como Otavalo, o sea, era como que nos da eso, ¿no? Y Entonces, yo creo- con esa recuerdas salía el Deportivo Otavalo, Y ¿no? con Siempre a esa los partidos de la boca del camerino o de la esquina, porque en ese tiempo recordarás que en el estadio del Batán no había pues los camerinos, no había y no hubo nunca el tema del camerino subterráneo. En Ibarra sí, en Ibarra, en Atuntaqui también, pero aquí por ejemplo en Otavalo siempre tenían que ya salir los jugadores, formarse en la esquina y eso era algo, y eso es algo que se ha perdido ahora, ¿no? Ya no Claro. hay el tema de salir con los equipos, debería retomarse y creo que era bonito, ¿no? El hecho de salir todos los equipos desde la esquina con la canción Claro. tradicional que era en ese tiempo el corre, corre Sandoval con las patas desigual, que era la traducción que mucha gente hacía, ¿no? Pero en ese tiempo no hay como Otavalo que salía el Deportivo Otavalo, ¿no? Yo creo que también, para acotar un poco a lo que tú dices, Flaco, yo creo que también esa camada de gente que hay que agradecerle al profesor Luis Jaramillo, al profesor Nelson Montenegro, al profesor Bolaños, Mauricio Bolaños de allá de Ibarra. Yo creo que esa es la camada que, como tú dices, devuelve el sentido de pertenencia a las personas que a lo mejor ya pensaron de que el Xiris, el Riverstone, el Juvenil Quichinche, el Brasil, los portales habían ya como que acabado su parte, ¿no? Su parte de su auge deportivo. Y creo que esa camada le devuelve a Otavalo esa intención y ese pundonor de volver al estadio, de darle ese sentido de pertenencia, como digo yo, a los otavaleños que vayan al estadio, ¿no? Y eso es importantísimo. Y recordar también que en ese tiempo esa era la premisa, de que la mayoría de personas que jueguen en el equipo sean de Otavalo, ¿no? Y prácticamente se Creo- cumplía eso. y más que todo, Iván, yo creo que el tema del Super Depor, el de recordado y cariño Super Depor, porque incluso yo veía los videos de la semana anterior de los jugadores de afuera, ¿no? O sea, no creo que nos unió porque ahí prácticamente nos olvidamos las banderas de nuestros equipos y tú te reunías y te sentabas con la gente del Brasil, te sentabas con la gente del Centenario y tenías una sola canción, pues, o sea, imagínate recordar y sí, como te digo, el escucharles a las personas antiguas, creo que me ha dado eso a mí de conocer un poco del deporte. Decían, se parecen a la selección de los 70 que decían que era una de las mejores, ahí está el del San Sebastián, que Chiris quedó acá, cuando, o sea, y la gente, los abuelitos, los viejitos de aquella época, por ejemplo, el papá de los hermanos Aranzi, de Juanito, el papá de Luchi Caiza, la mamá de Walter, o sea, y personas antiguas que iban, Se sentaban, ¿no? pagaban Disfrutaban su el entrada partido. y se acabó. Y ¿sabes qué era lo bueno? Que nunca hubo problemas. Nunca hubo ningún problema, más bien era reírse, el joder, y creo que eso le hace falta, como te digo, y es por la infraestructura, hoy por hoy, lo que le hace falta, porque antes era la joda, si algún La otavaleño, mofa, ¿no? la La mofa, mofa. si algún otavaleño a veces salía un poquito pasadito de copas, y ya salían, le iban a ver, entonces la joda, y te das cuenta que, y por esto el deporte es tan lindo, porque aquí nos conocemos por los apodos. Claro que sí. Entonces ya le gritaban a uno de cualquier equipo, ya te van a ver, ya te llevan. Entonces, eso era lo que nos daba creo que el Otavalo. Por eso me quedo yo, como te digo, sí, yo siempre admiro la época de San Sebastián y como te digo, si alguna vez igual me preguntaron a dónde quisiera regresar, le digo, al 25 de marzo. Yo quisiera regresar al 25 de marzo del 79
solo eso quisiera regresar. O sea, a vivir algo que yo no viví. Pero como te digo, con el Otavalo yo trataba eso, yo por eso es que empecé a viajar con ellos. Yo me jalaba clases en el colegio porque viajaba con ellos. Y yo le decía, papá, es que yo quiero sentir lo que ustedes sintieron en esa época, de viajar a un lado, de viajar a otro lado, de ir al hotel, de enfrentarte, de no saber a qué estadio te metes. Entonces, por eso te digo, para mí esa fue la época más bonita que en mi caso yo tuve de deporte. Qué bueno, Flaco, hemos conversado sobre el tema del deporte otavaleño, del deporte imbabureño. Te agradezco mucho por haberte dado esta cita aquí. Y nada, las últimas palabras, Flaco, para la gente que te está viendo, la gente que nos está viendo y la gente que va a disfrutar de esta entrevista. Bueno, más que todo, Iván, y agradecerte por esta oportunidad. Yo creo que por aquí han pasado grandes deportistas con bastante trayectoria, bastantes entrenadores. Agradecerte por haber dejado que pueda dar un granito de arena sobre el deporte otavaleño como yo le veo. Y a la gente, pues decirle que el deporte es lo más bonito. Yo creo que el deporte es uno de los vicios más bonitos que tenemos. Nos ayuda a formarnos como personas, nos ayuda a formarnos para la vida y nos ayuda a conseguir los mejores amigos que se vuelven una familia. Entonces yo a las personas que se dediquen a cualquier deporte y no tengan el miedo de si fracaso, como yo les dije alguna vez, no pude ser futbolista, era mi sueño, pero sí me di otra opción y logré destacarme, creo, en lo que hice. Así es que Iván, muchas gracias y como te digo, para mí es un placer. Si este proyecto siempre fue bonito, fue chévere, yo te felicito porque siempre estás trayendo a colación a muchas personas que tal vez la gente a veces no sabe, no conoce y yo creo que eso era el fin de este proyecto y sigue adelante y gracias una vez más por haber invitado, Iván. Ya sabes, Flacoso, aquí estamos a las órdenes. Gracias por haber asistido. Esa es tu casa, como siempre te he dicho. Solo para acotar el tema, ¿no? De lo que tú decías, no importa si fracasan en un deporte. Imagínate que yo tengo una deuda pendiente con la natación. Siempre he querido nadar, pero hasta el momento nado para salvarme nada más, no para algún estilo. Tuve la oportunidad de estudiar ahora en el tema de la maestría que se pudo cursar y recién ahí como que me enseñaron algo de natación. Y ya pude, ya por ahí unas 2 braceaditas en estilo libre, ya puedo. Ya. Entonces ya le dije a la Tati que en algún momento voy a intentar botarme por lo menos la mitad de la laguna de San Pablo. Así es que esa deuda está, aunque sea en el máster, como le digo ya ahora. Recuerden que Chuya Vida tenemos desde un ratito, así es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tiene al lado, siempre trate de ser feliz, siempre haga feliz al resto de gente. Haga deporte, que eso es algo que le va a servir de aquí para largo, siempre pensando en una adultez, en una vejez digna, en donde se pueda valer por usted mismo. Haga deporte, saque a pasear al perro, dígale a su esposo, a su esposa, vamos a caminar, que eso es algo también que le ayuda para caminar. Ahora que estamos impedidos de sacar los vehículos, aproveche, haga deporte y ojalá que esto mejore, ¿no? Ojalá que esto mejore. Esto ha sido una pequeña muestra de que cuando hablamos de cosas que nos unen, sí podemos ser diferentes. Así es que aprovechemos esto y nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana con más de un café en este ambiente no tan habitual para ustedes, pero les seguimos manteniendo a ustedes con lo mejor que tiene la vida, que es el deporte. Hasta pronto.